Estamos recibiendo con muchísimo gusto al psicólogo Herman Schreck. Bienvenido, Herman. ¿Cómo andas, Germán? Buenas tardes, Adriana, buenas tardes, Leo, bueno, buenas tardes, Cecilia y Diego también que están por ¿Están acá. por acá? Sí, con nosotros, obvio. Bueno, hoy de manera virtual, de manera ciertamente artificial, pero haciéndome presente en el programa. Y bueno, y realmente No con un estaremos desafío. conversando con una inteligencia artificial. Ay, ¿Cómo ay. sabemos que sos vos, que vos sos vos? Primera Ah, cosa. Primera cosa, primero que el nivel de análisis que estás proponiendo, Leo, es un nivel muy profundo. Es Realmente verdad. yo no sé si yo soy yo, por más que sea un ser humano. Es más, en general los seres humanos a veces nos asaltan esas dudas. ¿Seré yo? Sí. Pero me parecía interesante poder comenzar el programa de hoy, donde vamos a hablar de la psicoterapia por inteligencia artificial, esta cuestión de tener un psicólogo que en realidad es un chatbot, de un montón de plataformas de varios países, hace poco tiempo una que sale en Argentina también, donde proponen algo así como una especie de terapia por inteligencia artificial. Entonces, me parecía interesante comenzar la columna de hoy pensando si para ustedes es lo mismo que yo en este momento esté hablando ahí en presencia que como lo estoy haciendo ahora por teléfono. Cuéntenme, ¿es lo mismo para ustedes? No es lo mismo, no estamos compartiendo la experiencia De vernos. de vernos, del que estar en el lugar. No te estamos viendo la gestualidad. Ujú. Así que no es lo mismo. Exacto. Es mejor, perdóname, ¿no?, que si estuviera hablando con una inteligencia artificial por ahora, porque se siente que vos estás respirando, que tú, que estás armando las frases, y insisto, hay una humanidad del otro lado. Está muy buena tu percepción, Leo. Yo sospecho que las pausas y el ruido de mi respiración es algo que fácilmente la tecnología va a poder suplantar. Pero hay algo que es muy difícil de suplantar, que es la experiencia de la presencia. Por supuesto, también decirles que para mí no es lo mismo estar por teléfono que estar con ustedes. Pero pensemos en los oyentes, que en realidad escuchan todo el programa a través de uno de sus sentidos, que es el oído, donde tal vez ellos también pueden percibir que aunque la información la reciben igual por el mismo sentido, lo que se va construyendo entre nosotros no es lo mismo si lo hacemos en presencia que si lo hacemos en ausencia. Entonces, me parecía bueno empezar por ahí y hacer un pequeño raconto de algo que, por supuesto, como profesional de la salud mental, como psicólogo y terapeuta, también puedo dar cuenta porque es un proceso que yo viví, que tiene que ver con la introducción de la tecnología en el trabajo de la terapia, en el trabajo de un psicólogo. Un fenómeno que te digo que en el trabajo cotidiano un psicólogo es muy nuevo, a nivel de la historia, por supuesto, donde uno de los principales saltos que los terapeutas pudimos apreciar tuvo que ver con el advenimiento de la pandemia. ¿Sí? Esta pandemia que hizo que muchos de nuestros pacientes tuvieran miedo al contacto, y muchos terapeutas además empezaron a restringir su actividad presencial, pero a la misma vez había, por un lado, una demanda de las personas de necesitar continuar su atención psicológica, especialmente además por lo que implicó a nivel de emocional y psicológico la crisis que todos sobrellevamos, y también, por supuesto, para los terapeutas que corríamos el riesgo de quedar sin fuente laboral, como tantas personas les ocurrió. Entonces yo recuerdo que ese fue para los terapeutas, y esto lo he hablado con colegas de varios países, un salto y un quiebre muy importante, ¿verdad? Porque si bien habíamos algunos que habíamos tenido anteriormente alguna experiencia de atender pacientes por Skype en esa época, luego vino el Zoom, tal vez con alguna otra plataforma más antigua, muchos de nosotros éramos serios críticos o teníamos muchísimos reparos en esto de atender virtualmente. De manera sincrónica, por supuesto,
entre dos personas, pero mediatizados por una pantalla y por un micrófono. Eso, desde mi perspectiva, generó un cambio donde varios pasamos de defenestrar absolutamente el uso de tecnologías que mediatizaran el encuentro humano, a darnos cuenta que esto podía tener un uso y, sobre todo, tener ventajas muy claras frente a la posibilidad de una terapia en persona. Para empezar, en la época de la pandemia, era lo que era posible, en base a las restricciones y a las medidas que cada país tomó en esto. Ante la nada, tener una terapia o una entrevista a través de Zoom era bastante. Exacto, exactamente. Una lógica de costos y beneficios, sin perder de vista algo que hasta el día de hoy muchos pacientes me dicen, no es lo mismo, y yo coincido plenamente que no es lo mismo. Ahora, me gustaría hablar de esto sin caer en esta dicotomía de que algo es totalmente malo o algo es totalmente bueno. Entonces vamos a comenzar hablando de lo que es las diferencias principales entre lo que es usar la inteligencia artificial como recurso psicoterapéutico o recurso psicológico de lo que es el encuentro con un humano, ¿sí? Primero que nada, las diferencias tienen que ver con la relación terapéutica. En persona, y esto también lo podemos percibir ustedes y yo al no estar en este momento, más allá de las palabras, existe una conexión emocional, ¿sí? Existe una comunicación no verbal que además los psicólogos tenemos la habilidad de incorporar como información en el proceso terapéutico. Algo que hasta el día de hoy, y posiblemente hasta mucho tiempo adelante, la inteligencia artificial no va a tener la sutileza de poder decodificar silencios, matices de voz, inflexiones, pero sobre todo lo que no va a poder, y por mucho tiempo en adelante, es poder captar energéticamente en el cuerpo del terapeuta lo que el paciente está expresando sin palabras, y a veces desde su actitud, desde su postura o desde lo que está sintiendo, nos damos cuenta que hay una discordancia entre esa información y lo que está verbalizando. Y además, ¿puedo acotar algo, Sí, Germán? claro. Cuando vos no estás en tu casa y estás en otro ámbito y con un profesional, seguramente te sentís mucho más cómodo para exteriorizar un montón de emociones que de pronto, si estás rodeado, si hay familia, te reprimirías. Porque sentís que ese es el momento, el espacio y la persona indicada con la cual vos, es tu tiempo, ¿no? Para eso. No sé si me explico. Totalmente, y fíjate que esto fue todo un tema cuando comenzamos a atender de manera virtual, en cuanto a que pasó con esto también y pasó con el teletrabajo. No sé si ustedes se acuerdan, sí, que también a partir de la pandemia se popularizó el teletrabajo, donde una de las cuestiones era precisamente esto: la carencia de un espacio, no solo físico, sino un espacio en nuestros vínculos que nos permita lograr un nivel de intimidad con uno mismo y con lo que está haciendo, que no ocurre cuando uno va al trabajo, cuando uno va a la oficina o cuando uno va al consultorio de un psicólogo. Es tal cual como vos decís, Adriana. Y esto ya lo veníamos viviendo desde la terapia online, ¿no? Esto de, bueno, sentarme, ir, lo cual también implica un nivel de compromiso, cuánto yo estoy dispuesto a dar de mí para que esto ocurra, ¿sí? Por otro lado, lo que no tiene la inteligencia artificial es la flexibilidad en la intervención, ¿no? Un humano, como decía hoy, puede detectar señales sutiles, puede ajustar estrategias en tiempo real, ¿no? También puede, un psicólogo humano puede hacer un ajuste en cuanto al contexto cultural y subjetivo, cosa que la inteligencia artificial, por más que ha avanzado muchísimo, no puede hacer. Eso hay muchos estudios que han demostrado que las sugerencias que hace la inteligencia artificial no siempre tienen un ajuste correcto en lo cultural, en lo emocional.
Y sobre todo, algo que para mí es muy importante, que es la profundización en el abordaje. Cualquiera puede dar consejos, orientaciones. En realidad, todos nosotros vivimos rodeados de personas que nos dicen todo el tiempo qué tendríamos que hacer con nuestra vida, qué es lo mejor para nosotros, qué no es bueno. Y es lo que en primera instancia la inteligencia artificial brinda, ¿no? Más allá de que crea, que da la sensación y te puede hacer creer que en el chatbot hay alguien que te entiende, en realidad hay alguien que te comprende, ¿no? Porque lee el lenguaje, lee algunas cosas y en función de eso te puede dar alguna respuesta. Pero no ocurre en cuanto a una comprensión profunda que requiere por lo menos la interacción con alguien que esté ahí y pueda hacer esos ajustes rápidamente. ¿Mm? Ahora bien, la inteligencia artificial sí tiene varias ventajas, ¿no? Ahora, antes, déjame interrumpirte. ¿Hay gente que le consulta sobre problemas personales, dudas, decisiones a la inteligencia artificial? Sí, por supuesto. En realidad es de los usos mayores. Estuve revisando algunos estudios antes del programa, ¿no? Donde, por ejemplo, en crisis de depresión, en crisis de ansiedad, han demostrado dar una respuesta inmediata, ¿sí? Uh-huh. En realidad hay todo, la inteligencia artificial tiene una capacidad de aprendizaje, donde en esto es muy similar a lo que ocurre con las redes sociales y cómo parece que la red social te conoce y te empieza a ofrecer cosas antes que las quieras, que en realidad esa es la función comercial que tienen las redes sociales, ¿verdad? Recopilar información sobre vos para ofrecerte aquello que con lo que puedas sintonizar más, ¿no? Sí. Es más, las redes sociales vas a tender a encontrar personas con opiniones muy similares a las tuyas, porque a partir del algoritmo vas seleccionando de todo un universo de posibilidades de personas aquellas que fácilmente van a sintonizar contigo. En esa misma línea, la inteligencia artificial hace un aprendizaje sobre vos, no solo por lo que escribís en el chat, porque para interactuar con el chat GPT o alguna otra plataforma, vos tenés que loguearte, tenés que poner datos que fácilmente te llevan al algoritmo, a tus redes, a tus mails, saben con quién hablás, cómo hablás, qué es lo que decís, qué opinás, qué publicás en Instagram. O sea que las recomendaciones que te pueda dar la inteligencia artificial son personalizadas, personalizadas basadas en lo que uno interactúa con la red, porque hay cosas que uno no interactúa con la red. Eso, pero no quiere decir que a todo el mundo le va ante la misma pregunta por cómo supero una depresión o preguntarle estoy deprimido, la respuesta no va a ser la misma para Adri que para mí. En absoluto no va a ser, y esa es una de los saltos cuánticos que tuvo la inteligencia artificial, ¿sí? Y es la capacidad de aprendizaje a partir de algo que se llama Big Data, que es la velocidad y la capacidad de procesar información, y que eso además segundo a segundo va aumentando, a partir además de lo que nosotros vamos incluyendo a partir, como decía, de lo que publicamos en redes, de los mails que enviamos, de las propias preguntas que le hacemos a la inteligencia artificial. Ese procesamiento de datos va dando una pista de lo que somos, de lo que queremos, ¿no? En esto, la verdad, es apasionante. Por ejemplo, no quiero irme en esto, pero en la medida que se van popularizando los relojes inteligentes, ¿no? Esos que hoy vemos en muchas personas que hacen deporte, que miden frecuencia cardíaca, que miden presión arterial y todo eso, también la Big Data va teniendo un registro de tus respuestas emocionales en tiempo real. Uh-huh. Esto es apasionante,
¿sí? Si tú estás con un smartwatch en la muñeca, con un reloj inteligente, y estás mirando el discurso de un político y a través de YouTube, la Big Data sabe en qué parte del discurso del político tu corazón se acelera, en qué parte te aburrís, en qué parte te emocionás, y todos son datos que van quedando en un lugar y que es una información muy valiosa, especialmente para las empresas que te quieren vender cosas y también para los políticos. En cuanto a los políticos, van a saber en millones de personas cuáles de sus palabras causaron más efecto y cuáles no. ¿No? Esto es algo para desarrollar con mucho más tiempo. Con respecto a la inteligencia artificial, para redondearte la respuesta, por supuesto que te da una información personalizada, pero personalizada en base no a lo que está ocurriendo en ese mismo momento, sino a lo que ha ocurrido a través de la historia y sobre todo filtrado por lo que vos has querido poner en tus interacciones con las redes. Si partimos de la base que lo que ponemos en nuestras redes no es la verdad, esto ya lo hemos hablado ahí, ¿verdad? Sí, claro. O sea, nosotros no publicamos nuestras fotos verdaderas, sino solo aquellas que van en la línea de lo que queremos que los demás vean de nosotros. Ya tenés que la información que la inteligencia artificial tiene es muy parcial y limitada. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas de la inteligencia artificial? ¿Sí? Primero, es la accesibilidad. O sea, sin duda es la posibilidad de tener cierta respuesta sin limitaciones geográficas, sin limitaciones económicas, porque una terapia, más allá de que hay opciones sin costo, y hoy en día, mismo aquí en Uruguay, hay recursos que no implican un pago, en general tiene un costo y es costoso, ¿verdad? Es también costosa la terapia. La limitación de tiempo también, ¿no? Esto de, bueno, tengo que salir de casa, tengo que ir, venir, o la posibilidad de traslado o no. Por otro lado, la ventaja es que puede usarse como un complemento también, y esto es un punto importante. No estoy diciendo que no tenga utilidad, sino que puede fácilmente complementar otros recursos terapéuticos, puede ofrecer herramientas, promover hábitos saludables. Y otra ventaja absoluta que tiene, y más en estos días donde parece que la inmediatez es lo único que vale, es que da una respuesta inmediata. Es una respuesta en el momento, y sí ha demostrado utilidad en episodios críticos relacionados con ansiedad, con estrés o momentos de crisis depresiva, donde es cierto, la inteligencia artificial puede dar una respuesta que a la persona lo puede ayudar en ese momento crítico. Bien. Herman, hacemos una pausa, seguimos desarrollando este tema. ¿Cómo no? Dale. Parece ser que hay gente que está utilizando la inteligencia artificial como forma de hacer terapia, como psicólogo o terapeuta. Por ello estamos conversando con Herman Schreck, psicólogo, a propósito de... ¿Es ético esto, Herman? ¿A quién me quejo yo después? Porque si yo voy a tu terapia y considero que me hace mal, puedo dejar. Pero en el caso de la inteligencia artificial, uno puede entender que es real lo que me está diciendo, que es positivo, porque no tengo a quién discutirle. ¿Y a quién me quejo yo después? Porque me imagino que en la relación terapeuta-paciente hay un contrato, por lo menos verbal, de que alguien se deposita su confianza en la otra persona, ¿no? Corregime si esto es así o no. A ver, está muy bueno esto del contrato verbal, que comienza en la medida de que alguien decide venir a mi consultorio. Sí. Ahí, en principio, lo ético tiene que ver con lo que yo prometa o no. O sea, un psicólogo que prometa soluciones, que prometa que voy a resolverte este problema,
a partir de que vengas acá vas a mejorar en tal aspecto de tu vida, es un psicólogo que no está siendo ético. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de prometer resultados en la medida que los resultados no pasan únicamente por el psicólogo, ¿sí? Entonces, en principio esto de cure su depresión en 3 sesiones, algo que no he visto honestamente, pero si ocurriera, por supuesto sería una falla ética. Y en este caso una falta ética sería hacerle creer a alguien que un chatbot es alguien de carne y hueso. O sea, tampoco tengo registros que eso ocurre. Los servicios que en varios países se ofrecen de terapia por inteligencia artificial dejan claro que del otro lado tenés una máquina y no una persona. Y ahí es interesante qué nos pasa a los seres humanos en la interacción con las máquinas, ¿no? Primero quiero contarles que hice nuevamente una encuesta en mis redes sobre, bueno, la preferencia de mis seguidores en cuanto a una terapia con un ser humano o con una máquina. Primero quiero contar que un colega argentino me interrogó acerca de cuánto era la muestra de una investigación, y todo eso, bueno, que obviamente agradeciéndole su interés, le expliqué que esto no era una investigación ni nada por el estilo, y entiendo que además el resultado esté muy sesgado por el hecho de yo ser un psicólogo de carne y hueso, y en definitiva, bueno, además de agradecer muchísimo a las casi 100 personas que respondieron la encuesta, donde por unanimidad todos prefirieron la terapia o ir a un psicólogo que sea de carne y hueso, ¿no? Que sea humano ya daría para varias interpretaciones, pero creo que entendemos la diferencia. Y en este relacionamiento de los seres humanos con las máquinas, lo primero que me vino a la mente es el test de Turing, ¿no? Que un test ideado por un matemático británico, Alan Turing, en 1950, plantea un desafío que hasta el día de hoy en varias tecnologías se utiliza, de ver si un ser humano es capaz de detectar por sí solo si la interacción que está teniendo es con una máquina o es con un ser humano. Y ahí lo interesante es que las nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, han superado con éxito el test de Turing. O sea, si tú no sabes si del otro lado tenés un ser humano o una computadora, o sea, si no tenés la información es probable que no puedas elegir correctamente. Es más, en varias investigaciones, precisamente por la terapia con inteligencia artificial, se veía que las personas, sin saber cuál era el humano y cuál era la máquina, casi siempre elegían las respuestas dadas por las máquinas. Ah, mirá, qué raro, pensé que no. Exacto. Mirá. Ahí va. Ante el leer las respuestas de un ser humano de una máquina, veían como más precisas, más específicas, más concretas las de la máquina. Ahora bien, en el mismo test, con otro grupo, se les decía cuál era cuál, y ahí los resultados cambiaron notoriamente. O sea, cuando tú sabes que lo que tenés enfrente es una máquina, lo que tú lees o escuchás lo decodificás de manera diferente. Y esto a mí me lleva a esta cuestión de los autos autónomos que sin conductor o los que vuelan. O sea, acá hay algo, ¿verdad? Acá hay algo de la idiosincrasia y la confianza en que una máquina realmente te pueda llevar a un lugar seguro. En definitiva, yo siento que estamos muy lejos de poder suplantar muchas cuestiones con máquinas en lugar de seres humanos. Claro, porque en este caso, fíjate vos, Germán, que como hablábamos hace un rato, la información, más allá de las redes, ¿no?, que uno le pueda dar a una máquina, lo lleva a dar
a un diagnóstico preciso, pero muy direccionado a lo que te dijo. En cambio, vos lo mismo se lo podés decir a un psicólogo y el psicólogo te puede decir, creo que no te estoy creyendo lo que me estás diciendo, o no estoy entendiendo, o necesito más explicaciones. Entonces, de alguna manera empezás a hacer como un desglose de la intención de la persona, que la máquina debe ser como mucho más directa. Exacto. Me parece que también va por ahí. Mucho más directa, conceptualmente tal vez más precisa. Claro, pero definición, sale la definición, punto. Tal cual, absolutamente. Quiero volver a repetir lo que dije al principio. Acá no estoy diciendo que, digamos, la terapia por inteligencia artificial no tenga utilidad. Yo creo que lo tengo, y es más, para finalizar en un ratito, si quieren, les voy a contar lo que dice la propia inteligencia artificial sobre su habilidad de hacer terapia. ¿Sí? Bien. Pero ¿tenés alguna pregunta, Leo? No. A ver. Me interesa esa última parte, pero bueno, sigamos hasta allí. Sigo, mira, primero, ¿qué es lo que tiene como ventaja un psicólogo humano de una inteligencia artificial? Bueno, primero, un vínculo emocional genuino, lo que se llama ofrecer empatía real, como decíamos hoy, interpretando la gestualidad, las inflexiones de la voz, el lenguaje no verbal, el registro energético, que esto es algo que se llama resonancia mórfica, y que, mirá, es muy fácil de explicar. Viste que a veces estás hablando con alguien y te dice, no, pero yo estoy re bien, y vos en el cuerpo sentís como un bajón, como una depresión, y si estás atento a eso decís, bueno, pero lo que esta persona me está expresando sin palabras y sin gestos va en contra, ¿no? Va en sentido opuesto. La capacidad de un ajuste personalizado en tiempo real, eso también lo hablábamos. La capacidad de contención, ¿no? Sostener emocionalmente, la creación de un espacio seguro entre humanos, eso es algo que la máquina no te lo da. Uh-huh. Es muy difícil de emular sin presencia humana. Una retroalimentación rica, ¿no? Donde hay un análisis de aspectos implícitos. Algo importante, en la medida que vos sabés que enfrente tenés otro ser humano, es la construcción mutua de una relación de confianza, uh-huh, desde la perspectiva de un vínculo terapéutico, ¿no? Esto de poder compartir con un similar tu vulnerabilidad, sentirte escuchado, comprendido, y ese vínculo es lo que los psicólogos llamamos alianza terapéutica, ¿verdad? Que es, por lejos, uno de los mayores predictores de éxito. En la medida que tanto terapeuta y paciente pueden construir esa alianza terapéutica, ahí sí las perspectivas de que el proceso sea exitoso crecen muchísimo. Y por último, algo que la inteligencia artificial puede hacerte creer que tiene, pero en realidad no tiene, es la experiencia compartida. Esta cuestión que es tan rica en la terapia, del encuentro de dos seres humanos, que tal vez han pasado cosas similares o cosas diferentes, pero que cuando las empezás a capitalizar te das cuenta que en lo que resuena es similar. Esto de poder tener a un paciente enfrente y decirle, vos sabés que te entiendo, no porque mi mente decodifica lo que estás diciendo, sino porque todo mi ser ha transitado situaciones como esa. No porque necesariamente haya tenido que pasar lo mismo. Por ejemplo, yo nunca tuve la experiencia de dar a luz, ¿no? De tener un hijo en mi panza, pero sí he podido compartir la vida con alguien que lo hizo, sí he podido conectar emocionalmente con eso, sí he podido, además desde mi lugar de padre, transitar la infancia de mis hijos con todo lo que eso implica, algo que tal vez la Big Data puede recopilar y darme en base a frases, pero yo sé intrínsecamente que eso que estoy escuchando no es de alguien que transitó mi mismo camino. ¿Mm? Uh-huh. En ese sentido, nunca la inteligencia artificial va a poder suplantar la psicoterapia de carne y hueso, el terapeuta humano, pero sí, como decíamos antes, puede ser muy útil en algunos casos puntuales, y bienvenida la tecnología cuando viene a sumar al mejoramiento de la vida de todos nosotros.
Por dos cosas. Por un lado, como vos decías, la fuente de información de la inteligencia artificial para darnos las respuestas que le planteamos es, por un lado, los datos que ya sabe que tengo, porque estoy registrado, porque accede a mi información de las redes, o sea, sabe cuáles son mis gustos, qué cosas no me interesan, o sea, me conoce bastante, tal vez bastante más que un psicólogo. Sí, Que sí. yo no recuerdo haber conversado en mis terapias de la música que me gusta, ni yo qué sé, o la de mis hijos en algunos momentos. En fin, hoy por hoy la inteligencia artificial esa información la tiene, la podrá usar o no. Eso por un lado. Después, otra fuente de la información de la inteligencia artificial son todas las terapias que se han hecho a lo largo y ancho del mundo, que han sido, obviamente, de las cuales ha aprendido, las que han sido volcadas a los motores de búsqueda. Es decir, que tiene una gran cantidad de información para mi trauma, problema, conflicto, duda. Tiene una amplia información, casi te diría que mundial. Bien, esa es la fuente de la información de las respuestas que me va a dar. Entre otras, sí, totalmente de acuerdo. Claro. A mí todavía lo que no me estaría quedando claro es si la inteligencia, un psicólogo te ayuda a crecer o a encontrar los caminos, no te los dice. Mirá, a mí me parece que la depresión se cura haciendo ejercicio físico, esto, lo otro, ¿no? Hay una guía del psicólogo, pero no respuestas. Me pregunto si la inteligencia artificial me guía o me da respuestas, o me da consejos, o me da soluciones. Independientemente de mi crecimiento personal, que yo, por lo menos de acuerdo a mi experiencia, es lo que me da un psicólogo. Bien. A ver, es apasionante esto, de verdad, gracias, porque me haces pensar un montón de cosas. Una de ellas, y para después tal vez enriquecerlo más adelante, tiene que ver con que cualquier proceso de crecimiento interpersonal no se da solo en función de lo que me dan, sino principalmente en función de lo que no me dan, ¿sí? Entonces, siguiendo tu razonamiento, sin duda la inteligencia artificial te da un montón de cosas, está diseñado para eso. No me imagino una inteligencia artificial diciéndote, mira, no te voy a dar esta respuesta, sabiendo internamente que el hecho de no darte esa respuesta va a abrir en vos canales que te van a llevar a encontrar tus propias respuestas. Un proceso de terapia no se trata solamente de dar lo que vos querés, ¿no? Y eso te lo puedo hablar con 30 años de experiencia en terapia, como terapeuta, donde yo siento que lo que más le he aportado a muchos de mis pacientes ha tenido que ver precisamente con lo que no le he respondido, con lo que no he hecho, y sobre todo desde la perspectiva de relacionarme con un otro desde un amor auténtico, un amor que se expresa en la terapia, y que también tiene que ver con esto de, bueno, ¿sabes qué? Lo mejor para vos es que no te diga esto. Lo mejor para vos es que lo encuentres vos. Ahí es lo que hoy estoy trabajando mucho con colegas en supervisión, sobre la diferencia de ayudar y acompañar. En ese sentido, y pensando junto con todos ustedes en este momento, la inteligencia artificial yo siento que tiene la tendencia más a ayudar, porque para eso está, y porque también está dentro de una estrategia de mercado donde lo que las plataformas y la inteligencia artificial quiere es que vuelvas una y otra vez a ella. Y la gran diferencia con una terapia es que los terapeutas no hacemos todo lo necesario para que vos vuelvas a la terapia. Claro.
Claro. ¿sí? Ujú. O sea, el vínculo terapéutico auténtico es un vínculo que no va a ir de la mano con el éxito, digamos, traducido en el hecho de que vos sigas en terapia. Un buen terapeuta también va a aceptar que tal vez por lo que se está trabajando, por los lugares emocionales a los cuales llegamos, tal vez decidas no venir a terapia. Y eso sabemos que es parte del camino, y aceptar eso es también parte del éxito terapéutico. En ese sentido, te diría que la inteligencia artificial se parece más a un amigo, que te va a dar un montón de consejos, pero todo lo que va a hacer va a estar de la mano de no perder la amistad. Ahora, quien pueda llegar a recurrir a la inteligencia artificial para sustituir a un terapeuta, para mi gusto, ¿no? Es muy personal. Además de resolver algunos temas personales, tiene que resolver lo patológico de la situación, perdóname que te diga, porque, claro, vos necesitas, hay alguien que no sé, que se preparó, que estudió, que una máquina te resuelva, que una máquina que te escriba en oraciones y te quiera resolver la vida, lo encuentro como que tú también tenés un problema al vincularte con un ser real. Ya ahí hay otro problema, más allá de los otros que puedas tener, ¿no? Eso para mi gusto. Porque digo, yo puedo pedirte un resumen, puedo pedirte una traducción, puedo pedirte, no sé, viste, que me cambies un audio por no sé, por un texto, o un texto me lo pongas en audio, una cosa práctica, pero resolver la psiquis a través de algo que alguien te escribe y que además es una máquina, ya ahí tenés como otro problema, no te estás pudiendo vincular con un ser humano. Sí, y esto es un problema que muchas personas tienen, tal vez no, sí, en algunas personas es la alternativa al riesgo y el esfuerzo que implica vincularse con otro ser humano, pero ¿sabés de qué me acordaba también, Adriana, hoy? ¿Te acordás de los Tamagotchi? Sí, me acuerdo, por Dios. ¿Sí? Sí. Bueno, fíjate vos, hoy me acordaba que el Tamagotchi, capaz tenemos en la audiencia gente muy joven, eran unos aparatitos que hoy en día nos parecerían muy rudimentarios, donde vos establecías un vínculo con un aparato que además te demandaba cosas, ¿no? ¿Te acordás que te pedía que lo alimentaras, que jugaras con él? No, y había ¿sí? y se generaba un estrés en la persona. Decía, ay, me olvidé de darle de comer, decíamos. Claro. El niño decía, me olvidé de darle de comer. Pues decías, pero... El niño y vi algún adulto Sí. también, ¿no? Sí, sí. Exacto, pero fíjate que ahí había un vínculo que parecería un vínculo similar con un ser humano, pero con un aparatito que además te demandaba cosas y te daba estímulos como una sonrisa, como sentirte bien. Entonces, sí es cierto que podemos encontrar personas desde su patología, sí, que solo recurran a esto como opción y no en definitiva, porque también ir a un psicólogo, además de ser más costoso, es otro compromiso, pero también puede haber personas que utilicen esto de manera puntual en momentos de crisis, como decía, y no necesariamente eso habla de alguien que esté muy mal, ¿no? Ajá. No, si es como... Yo lo probaría por la curiosidad de probarlo. Sí. Es pero más, te digo... No me lo tomaría en serio. Vas a ver que hoy en día hay propuestas donde no es leer algo, sino tenés alguien con una voz muy parecida a la de un ser humano que te habla. Sí, claro. Y tal vez dentro de un tiempo vas a tener un robot que te abrace. Pero a priori sabés que no es un ser humano, ese es el tema, que el punto de partida de lo que vos sabés es que conocés y sabés que no lo es. Entonces, bueno, me impresiona un poco, pero sí, todo es posible, como vos decís. Como vos decís, Adriana, nadie ignoraba que el Tamagotchi era un aparato. Claro. Ahora, que las personas se estresaban porque el Tamagotchi pase hambre... Ah, no, sí, bueno, era increíble, ¿no? Era increíble. Era increíble. Sí. Entonces se me ocurrió, a ver, Leo, ¿qué te parece también? Preguntarle a la propia inteligencia artificial si me recomendaría hacer terapia con un psicólogo humano o con la propia inteligencia artificial. Chan, hacé la pregunta, después nos contás a ver qué te dice. Si quieren les cuento ahora. Ah, ¿ya la tenés? Ah, ¿ya la tenés? Sí, lo tengo acá. Ah, es verdad que sí, habías dale, a ver.
Sí, mira, y la inteligencia artificial me dijo, aunque puedo ofrecerte apoyo, reflexiones y orientaciones psicológicas basada en conocimientos teóricos y prácticos, nunca puedo reemplazar la experiencia de una terapia con un psicólogo humano. Se cubrió, se cubrió. Capaz porque ya sabe que yo era psicólogo, ¿verdad? Soy psicólogo. Pero sigue, mirá, 2 cositas más. Un terapeuta humano no solo aporta su formación profesional, sino también la empatía y el entendimiento profundo que surgen del contacto directo. Si sientes que necesitas mi ayuda, mi recomendación es que busques a un terapeuta calificado con quien puedas trabajar cara a cara. Mirá. Mientras tanto, puedo servirte como un recurso para explorar tus ideas, organizar tus pensamientos y obtener información que te ayude en tu proceso. Y esto les cuento, ayuda por el lado de la ética que decía Leo. Tal cual. Y además les cuento que me agregó al terminar la frase una carita sonriente, un emoji de carita sonriente. ¿No es maravilloso? Bueno. Hasta emoji pone. ¿Mirá? Ahora, Uh-huh. da la sensación que las habilidades sociales se van perdiendo. Antes interactuábamos mucho más con seres humanos, hoy lo hacemos más a través del mundo digital, más a través de dispositivos. Puede darse que las nuevas generaciones, pero también ya los mayores, tengamos cierto resquemor a plantear determinadas cosas a un ser humano y no tanto a una máquina, que también me deja abierta la pregunta o la duda de cuando yo se lo cuento a un ser humano dentro de un marco terapéutico, hay un secreto profesional. Uh-huh. No sé si esto pasa a nivel digital, casi te diría que es irresponsable pensar que aquello que yo vuelco a la red no va a ser conocido o divulgado en algún momento o estar a disposición de empresas, por ejemplo, que buscan empleados y acceden a esta información. Tal vez no será hoy, pero lo que está en la red queda en la red, no desaparece. Absolutamente. Sí, es que ahí primero está bueno saber que la información que ponemos en Internet no solo tiene que ver con lo que escribimos, ¿no? La información que ponemos en las redes, esto que hablamos del Big Data, no solamente tiene que ver con los datos concretos que nosotros suministramos. Esto es mucho más complejo, mucho más abarcativo, y sin duda que es uno de los dilemas éticos de la información, de la inteligencia artificial. Por otro lado, también es cierto que han habido colegas que desde una tremenda falta de ética han divulgado de manera formal o informal información que han recibido de los pacientes. Entonces alguien que está escuchando ahí dice, bueno, sí, pero yo me enteré que mi psicólogo contó tal cosa. Bueno, y es cierto, ha pasado, a mí me han llegado relatos de eso. Entonces, sí es un tema, sí sin duda es uno de los dilemas éticos que el uso masivo de la inteligencia artificial tiene para resolver, y que en ambos casos tiene mucho que ver con la confianza, ¿no? Y que bueno, y que todo lo que, ¿no? Vieron que a veces aparecía en redes un cartelito que decía prohíbo a Facebook recopilar información. Bueno, eso no existe, y sepan que la Big Data sabe absolutamente todo sobre nosotros, no solo por lo que ponemos, sino también por lo que no ponemos. Perfecto. Muy bien. Seguramente salga más barato. Sin duda, eso es una de las ventajas, no solo lo barato, sino también esto que ustedes decían, ¿no? La vergüenza que me puede dar contar algunas cosas a otro ser humano, ¿no? Me venía la imagen de cómo se hacía la confesión en las iglesias anteriormente, ¿no? Que no había una visibilidad del otro, ¿no? El cura estaba atrás de una cortina, y que tiene que ver, sí, por un lado, con lo sanador que es
poder brindar y abrir mi corazón y contar algo de mi vida con un otro, pero a la misma vez cómo eso me puede generar vergüenza y miedo, y para muchas personas la inteligencia artificial es una respuesta. Muy bien. Herman, muchísimas gracias por abordar el tema. Seguramente mucha gente tome una decisión de repente de hacer algún tipo de consulta o también de hacer una consulta a un psicólogo real y ver cómo se accede, ¿no?, a sus cosas, y entender además, digo, cuál es para qué uno va al psicólogo, no a necesariamente a encontrar problemas ni necesariamente a encontrar soluciones, sino a conocerse más. Mirá, y ahí tenés el título de una próxima columna, ¿para qué ir al psicólogo? Me encantó. Muy bien. Gracias, Herman. Un gusto. Gran abrazo. Un abrazo grande. Nos vemos el martes.